Prestemos ahora viva atención al tema de nuestra posición para con el Señor. La posición del ministro cristiano para con Cristo es un tema sobre el cual se podría hablar en muchas maneras y durante muchos días, y con todo, apenas se haría otra cosa que tocar el borde del mismo. Su aspecto más sorprendente se nos aparece al meditar sobre el hecho de que, así como Él ocupó nuestro lugar, también nosotros ocupamos el suyo. Podemos decir en verdad a nuestros oyentes: os rogamos en nombre de Cristo, en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor Jesús pone sus manos heridas sobre nuestros hombros y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos encargados de suplicar en lugar de Cristo, como Él está encargado de rogar en lugar nuestro. En su lugar subimos al púlpito para señalar a aquella mujer enferma e ignorante la sangre de la reconciliación. Le sustituimos en el púlpito y hablamos de pecado, justicia y juicio venidero. Ocupamos su lugar para clamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, nos damos cuenta siempre de que no solo estamos trabajando para Cristo, sino ocupando su lugar. ¿Podríamos presentar algunos de nuestros sermones como predicados sustituyendo a Cristo? ¿No esperaríamos que nuestra conciencia nos reprendiese si hiciéramos tal afirmación? Algunos de nuestros oyentes, si no lo dijeran, por lo menos pensarían: si ese sermón ha sido predicado ocupando el lugar de Cristo, lo cierto es que hay una gran diferencia con lo que hubiera sido si Jesús hubiese hablado personalmente. Desde luego, sería necesario que hubiera una diferencia en el sentido de menor autoridad y capacidad divinas. Pero no debiera haberla en cuanto al propósito fiel y fervoroso. Es preciso que supliquemos a los hombres ocupando el lugar de Cristo, y eso impedirá que seamos parciales. No pensaremos solamente en la minoría de los ricos y los educados, sino que, como Cristo hizo, pensaremos en los muchos. Jaime V de Escocia era conocido como Rey de los pobres, pero todos los campesinos que lo deseaban podían obtener de él la audiencia. Ojalá que el Señor nos haga predicadores de los pobres, pues de otro modo, ¿cómo podremos ocupar el lugar de Cristo? En su ministerio el Evangelio era predicado a los pobres. Si en nuestra congregación hay uno que está enfermo, que es más pobre, más ignorante que otro, busquémosle primeramente por amor a Cristo. No afectemos una dignidad presuntuosa, mas sintámonos unidos a los desvalidos, los pobres, los caídos, como Jesús hacía. Si estamos ocupando el lugar de Jesús, no forzaremos, sino que persuadiremos cariñosamente. Sentiremos verdadera solidaridad con los pecadores y así les suplicaremos hasta las lágrimas, como si su ruina fuese nuestro dolor y su salvación nuestra dicha. Lloraremos por ellos, porque Jesús lo habría hecho, y tendremos paciencia con ellos a causa de su divina longanimidad. Velaremos en espera de las oportunidades y las emplearemos con perseverancia, pues así lo habría hecho Jesús. Trataremos a nuestros oyentes como el pastor a su oveja perdida, y no descansaremos jamás hasta que los traigamos al hogar sobre nuestros hombros con gozo, pues así hacía el Señor. Esta posición nuestra, sustituyendo a Cristo, es de gran responsabilidad. Necesitaremos mucha gracia para soportar el peso. Pórtense bien, hermanos cristianos, pues llevan un gran nombre. No manchen el nombre del Santo Jesús. Fue vergonzoso cuando Sheridan, al ser recogido en el arroyo, dio al guardia el nombre de Wilberforce. ¡Qué ofensa tan cruel para el Señor Jesús! Cuando un ministro rudo, orgulloso u holgazán da su nombre diciendo que actúa en sustitución de Cristo. Dios perdone tamaña injusticia. Es verdaderamente repugnante. Si estás en verdad sustituyendo a Cristo, ¿qué clase de persona has de ser? Que Dios te ayude a ser digno de la embajada a la que has sido enviado. Por lo tanto, hermanos, es preciso que amemos a los pecadores por causa de Cristo. ¿No hay muchos en tu congregación a quienes no podrías amar por otra razón? ¿Podría el Señor Jesús haberte amado por tus méritos? Te amó y me amó por una razón que Él halló en su propio corazón. Y así es como debemos amar a nuestros oyentes,
por causas que no están tanto en ellos como en nuestros propios corazones. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si ahora me dice, ama a otros y entrégate a ti mismo por ellos, ¿no he de hacerlo? Es preciso arrojar de nosotros toda predisposición al enojo. Es preciso que los caídos, los frívolos, los capciosos, los indiferentes y hasta los maliciosos participen de nuestro amor. Hemos de amarlos para que vayan hacia Jesús. Con cuerdas de hombre y lazos de amor, hemos de atraerlos. Nuestra misión es perpetuar en la tierra el amor del Salvador. Más aún, nuestra relación con Cristo es de tal naturaleza que tenemos que cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Sus padecimientos expiatorios han terminado. Ninguno de nosotros puede poner pie en aquel lagar. Pero aquellos padecimientos por los cuales las almas son ganadas para Cristo están lejos de haber terminado. Toda la hueste de mártires ha derramado su sangre y muerto para mantener viva la verdad, con objeto de que llegara a nosotros, para que por la verdad los hombres puedan aún ser traídos a Jesús. Todo el que sufre soportando dolor o difamación o pérdidas o molestias personales por causa de Cristo, está cumpliendo la cantidad de sufrimiento que es necesaria para reunir todo el cuerpo de Cristo y edificar su iglesia escogida. ¡Ay!, exclama un ministro, me han tratado realmente de modo vergonzoso. Sí, y hombres más dignos han sido aún peor tratados que tú. Ni siquiera necesitas mirar a tus compañeros de milicia para encontrar tus iguales en el sufrimiento. Considera cómo tu mismo Señor sufrió tal contradicción de pecadores. Cuando Alejandro condujo a sus hombres hasta Persia y tuvieron que atravesar una auténtica montaña de hielo y nieve, estaban a punto de dar media vuelta, y en vista de ello, Alejandro se apeó de su caballo, tomó una herramienta para cortar el hielo y avanzó, metido a veces hasta la cintura en la nieve, partiendo los bloques de hielo y abriendo camino. Entonces los macedonios se dieron cuenta de que serían capaces de abrirse paso por toda la tierra si Alejandro iba al frente de ellos. Teniendo a Cristo nuestro Señor abriendo el camino por medio de las agonías de la cruz, ¿no le seguiremos a donde vaya cumpliendo la medida que falte de esfuerzo, labor y sufrimiento para la salvación de aquellos a quienes Él ha redimido con su sangre? Nada hubo más conmovedor en nuestras súplicas de esta mañana que las oraciones de los que habían sido grandes afligidos. Por el sufrimiento viene la bendición cuando el Señor quiere dar vino a su casa, para que nuestros festivales estén llenos de gozo. ¿Qué hace? Dice, henchid estas tinajas de agua. Es preciso que seamos llenos de aflicciones hasta el borde. Hemos de conocer toda la aflicción de que seamos capaces, y entonces Él dirá, sacad ahora. Así empiezan sus milagros, y algunos de nosotros nos gozamos de que no solo fue así en Caná de Galilea, sino que sigue siendo así en este país. ¿No crees que todavía cometemos equivocaciones en cuanto a lo que será bendición? En la cuestión de la curación de fe, se nos presenta la salud como si fuese aquello que conviene desear por encima de toda otra cosa. ¿Es así? Me atrevo a decir que la mayor bendición terrenal que Dios puede dar a cualquiera de nosotros es la salud, con excepción de la enfermedad. La enfermedad ha sido frecuentemente más útil que la salud a los santos de Dios. Que yo sepa, si algunos pudieran verse favorecidos con un mes de reumatismo, tal cosa por la gracia de Dios los maduraría maravillosamente. Desde luego, necesitan algo mejor para predicar que lo que ahora transmiten a su congregación, y es posible que lo aprendieran en el lecho del dolor. No deseo para nadie un período prolongado de enfermedad y dolor, pero un retortijón de vez en cuando casi vale la pena pedírselo. Una enfermedad de la esposa, una tumba recién abierta, la pobreza, la difamación, la depresión del espíritu, podrían enseñar lecciones que en ninguna otra parte se aprenden tan bien. Las pruebas nos empujan hacia las realidades de la religión. Es posible que se alimenten de cascajo hasta que tengan un verdadero trabajo que hacer o una pena auténtica que soportar. Pero entonces es cuando desean el grano viejo de la tierra,
y es preciso que lo obtengan, porque de lo contrario desmayarán y fracasarán. Nuestras aflicciones se nos convierten en bendiciones, aunque presenten aspecto amenazador. Me han contado la historia de alguien que era generoso, pero muy excéntrico. Un hombre que estaba muy endeudado pasó ante su puerta, y él sabía que el infeliz estaba muy afligido por sus deudas. Un día este hombre excéntrico y rico, aunque era generoso, tuvo la crueldad de echar una abultada bolsa al pobre deudor. El pobre hombre fue alcanzado por el proyectil y miró para ver qué era. No vio a quien le había causado el daño. Recogió la bolsa, oyó el tintineo de las monedas y cuando la abrió, halló lo suficiente para pagar sus deudas y oyó una voz que decía: «Guárdatela». Nunca denunció al excéntrico por haberle acometido, sino que le dio las gracias por el regalo. Muchas veces la providencia con mano ruda ha echado incontables beneficios a nuestro paso en forma de pruebas de la fe, que es mucho más preciosa que el oro. Bendito sea el Señor, pues nuestra contusión temporal pronto se olvida, pero la ganancia espiritual permanece para siempre. En todo caso, la causa de nuestro Señor Jesucristo es nuestra causa, y estamos unidos a Él en una comunión que no puede ser quebrantada, pase lo que pase. Hemos calculado el coste y podemos decir: de ahora en adelante nadie me sea molesto. Soy esclavo marcado de Jesús y mi oreja está agujereada para Él. Asimismo, nuestra posición para con nuestro Señor será más práctica cuando nos demos cuenta de lo que ha hecho por nosotros. No creo que siempre percibamos con claridad lo que ha hecho realmente en favor nuestro. Decimos: somos pobres, pero Cristo nos ha hecho ricos. ¿Por qué no decimos: somos ricos, pues Cristo nos ha hecho tales? Nuestra pobreza ha terminado y hemos venido a ser ricos en Cristo. Hermanos, Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando predicamos sobre el texto, somos propensos a extendernos considerablemente sobre las tinieblas de la naturaleza, pero ¿no sería también conveniente ser aún más extensos cuando hablamos de la luz admirable? ¿Tenemos la experiencia actual que nos lleve a hacerlo? ¿Por qué damos tanto énfasis a las palabras del apóstol: cuando soy flaco? ¿Acaso no podemos subrayar igualmente las palabras que vienen a continuación de dicho texto: entonces soy poderoso? Las bendiciones del Señor son realidades, no fantasías. Tratémoslas como a tales. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Por qué emplear todo el tiempo en el hambre y la sed? ¿No somos hartos? Si no es así, hártanos, Señor. Pero si somos hartos, experimentemos y prediquemos la dulzura del pan celestial y recomendémoslo con corazones alegres a nuestros oyentes. Pasemos al aspecto luminoso de nuestra religión y no estemos siempre repitiendo lo que somos en nosotros mismos. Las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Estamos ahora en Cristo Jesús. Éramos lo peor, pero somos lavados, limpios. ¿Cuánto deseamos el disfrute abundante de las bendiciones actuales del pacto? ¿Cuánto deseamos gracia para decir lo que hallamos? Cuando el siervo de Abraham cuidó de hablar ampliamente de las riquezas de su Señor y de mostrar los objetos preciosos que había traído consigo de la casa, tratemos también de ganar corazones para nuestro gran Señor, mostrando quién es, lo que tiene y lo que personalmente conocemos de Él. Creo también que haremos bien en estar ante Cristo como estando conscientes de su poder y presencia. El Señor está con nosotros. Lo más importante es que está con nosotros de hecho y en verdad. Si estamos con Jesús y predicamos su verdad, Jesús está sin duda con nosotros, pues Él ha dicho: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa no fue un bonito final de poema. Es cierto que está con nosotros en esta hora. Creámoslo y actuemos en consecuencia. Si no sentimos siempre la proximidad de su luz, volvámonos como las flores en dirección del sol. Cuando éste no brilla, las flores saben dónde hay más luz y sus rostros se vuelven en aquella dirección. Seamos auténticos heliotropos o girasoles. Cuando subimos al púlpito, miremos e inclinémonos en dirección a Cristo.
¿Qué lugar tan maravilloso es el púlpito cuando Jesús está allí? En el estudio, cuando nos sentamos y empezamos a rascarnos la frente, preguntando ansiosamente, ¿sobre qué vamos a predicar? Volvámonos hacia el Señor y oremos con la ventana abierta en dirección de su cruz y a su trono. Ojalá siempre sintamos una influencia que nos empuja hacia Cristo cuando la Biblia está abierta ante nosotros. Si es así, toda nuestra flaqueza desaparecerá, pues su poder será recordado. Cuando estés preparándote para la gran lucha contra el pecado y estés sacando cuentas en cuanto a las fuerzas que están en el bando de la justicia, no dejes de recordar a Jesús. Te has alistado a ti mismo. Esto representa menos que nada. Ahora anotas a tus diáconos. Aunque los estimas y les tienes gran cariño, son tan bien como nada. Tienes un párrafo de amigos y obreros que oran por ti, pero la suma total no es sino una línea de cifras. ¿A qué se reducen todos estos ceros? Tu desconfianza clama, aquí no tengo nada, nada. Poco valen estas cuentas para alimentar tu confianza, pero aún no has terminado. ¿Qué vas a colocar delante de todos estos ceros? ¿Dónde colocarás al infinito? Si lo colocas después de estas cifras como un número decimal, reduces el 1 a una 10,000ª. Cada cero de los que se colocan delante de uno roba su gloria y le hace menguar. Pero si él es puesto en primer lugar delante de las cifras, ¡qué suma tan enorme! Esto no es fantasía, es aritmética pura. Ve y compruébala, y ve si no resulta matemáticamente cierto en el mundo espiritual. Aunque solos somos impotentes, el Señor está con nosotros. Evidentemente, algunos predicadores no creen que el Señor esté con su evangelio, porque para atraer y salvar a los pecadores, su evangelio es insuficiente, y han de añadirle invenciones humanas. Es preciso añadirle un suplemento a la sencilla predicación del evangelio, por lo menos, así lo piensan. Brígida estaba ocupadísima cazando y matando moscas. Su señora le dijo, ¿qué haces? Ella replicó, vea usted, señora. Hemos comprado algunos papeles cazamoscas para atraparlas, y como ellas no vienen por sí mismas, yo las estoy pegando en el papel. No me interesan los papeles cazamoscas de este tipo. Si el evangelio ha de ser un fracaso a menos que traigamos a las personas por métodos extraños, es mal negocio. Si el papel cazamoscas no las atrae y las retiene, quizá es mejor que quememos el papel. Si tu evangelio no es capaz de traer a las gentes a oírte, y si cuando vienen no influyen en ellas y las convierte, renuncia. Abre una cafetería o introdúcete en el comercio, pero no digas que tus charlas ineficaces son el bendito evangelio. Si no eres consciente de un poder y una presencia sobrenaturales con la palabra de Dios, déjalo. Alguien me decía, usted pide a los pecadores muertos que crean. Me reconocí culpable, pero le dije que pensaba hacerlo de nuevo. Él replicó, yo no sabría hacerlo. Me daría la impresión de que era inútil. A lo que yo contesté, es posible que para usted sea inútil hacerlo, pues no tiene la fe necesaria. Pero dado que creo que Dios me manda a hacerlo, transmito el mensaje en el nombre del Señor, y los pecadores muertos creen y viven. No confío en que el pecador muerto tenga poder para vivir, sino en que el evangelio tiene poder para hacerle vivir. Ahora bien, si tu evangelio no tiene el poder del Espíritu Santo, no puedes predicarlo con confianza y eres tentado a organizar una función en el aula grande para atraer a las gentes, a quienes Cristo crucificado no atrae. Si dependes de las reuniones musicales, los violines y las funciones semiteatrales, estás desacreditando la religión que pretendes honrar. Asimismo, queridos amigos, nuestra posición respecto al Señor es la de esperar su venida. No sé hasta qué punto la mayoría de ustedes se sienten profundamente afectados en cuanto a la grata verdad de la segunda venida. Pero confío en que muchos de ustedes creen en ella y son vivificados por esta fe. Esta gran esperanza está ganando terreno entre los amantes de la doctrina evangélica. Al principio los ministros parecían algo temerosos de esta gran creencia,
A causa del fanatismo que se supone engendra, también ciertos charlatanes causan grandes daños al pretender que saben el día y la hora en que el Señor vendrá. No nos es dado conocer los tiempos y las sazones, pero el Señor vendrá. Ya está en camino ahora, pues dice: «He aquí yo vengo pronto». El Señor puede venir muy pronto. Ciertas señales alientan nuestra esperanza hasta alturas muy grandes. El amor de muchos se enfría, y el diablo está más ocupado que nunca. Y esto último no es señal dudosa. Cuando ves al campesino que empieza a quemar las puertas y a derribar los setos, destapar los graneros, etc., dices: el arriendo de esa persona ha expirado. Satanás se enoja enormemente cuando sabe que su tiempo es breve. En el caso del niño endemoniado leemos: como aún se acercaba el demonio, le derribó y despedazó. Sabía que iba a ser expulsado, de modo que hizo lo peor que pudo. El doble velo de los cielos solo se reviste en la parte más oscura de la noche que precede a la aurora del día. Cuando se dobla la cuenta de los ladrillos, aparece Moisés. Y lo mismo se aplica a nuestro libertador, que es mayor aún. Tomemos aliento y esforcémonos, pues mientras exaltamos a Cristo y glorificamos su nombre, Él está en camino para intervenir en la disputa de su pacto y arrollar absolutamente a sus enemigos.